La bruja del jardín. Hoy quiero compartir por este medio una historia bastante interesante que, ahora que la puedo recordar siendo adulta, veo aspectos que, siendo niña, no entendía. Por aquel entonces yo tendría entre 10 y 12 años. No lo recuerdo exactamente, aún no había tenido mi primer periodo. Eso sí lo recuerdo. Mi padre tenía una casa enorme con muchos jardines y un terreno en donde se dedicaba a arreglar tráilers y camiones. Éramos 5 hermanas, de las cuales yo era la más chica. Todas mis hermanas se casaron muy jóvenes y ya solo una de ellas vivía con nosotros. A mí me habían acostumbrado a atender a mi padre desde muy chica. Me tocaba lavar la ropa, cocinar, limpiar la casa, entre otras cosas. Mi madre murió al año de haberme tenido. Tenía cáncer y mi padre, por aquel entonces, no tuvo los medios para darle el tratamiento adecuado. Yo no tenía tanto tiempo para jugar. Mi padre estaba criado a la antigua y ni a la escuela me dejaba ir. Decía que no tenía caso que estudiara si me terminaría casando igual que mis hermanas. Una tía convenció a mi padre que me dejara asistir a la secundaria, cosa que hizo a regañadientes. Para mí era muy importante acudir a clases, no solo porque siempre soñé con llegar a ser maestra, sino porque esa era la única forma de hacer amigos. La zona donde se ubicaba la casa de mi padre era un lugar muy alejado de las colonias. Tenía que caminar muchísimo para poder llegar a otra casa. La zona metropolitana de Guadalajara no estaba tan urbanizada como hoy en día. Yo era pequeña y quería platicar con otras niñas. Pude asistir a la secundaria y no tardé en hacer buenas amistades. De ellas, mi mejor amiga se llamaba Yasmín. Empezamos a visitarnos después de clases. Ella no vivía tan lejos de mi casa y pasó varias tardes conmigo, pues mi padre no me daba permiso de acudir a su casa. Prefería que estuviéramos en la casa y nos encomendó el mantenimiento de uno de los jardines, uno donde quería poner algunas plantas que pertenecieron a mi madre. Decía mi padre que ella siempre deseó tener un jardín grande. La casa de mi padre era una construcción antigua. Se la vendió un cliente a un precio bajo. A lo último, cuando mi madre enfermó, él bajó aún más el precio de la casa con tal de que mi padre pudiera trabajar y pagar los medicamentos de mi madre. Desafortunadamente, no se pudo hacer mucho. El jardín que arreglábamos tenía muros de adobe y mi padre quiso conservar algunos intactos, por lo que tuvo que hacer algunos muros dobles. Otros los dejó así como estaban. Se veían bien. Aparte, mi padre decía que ese tipo de ladrillo conservaba mejor la humedad y era conveniente para el jardín. Comenzamos por limpiar el terreno y mientras arrancábamos algo de maleza, encontramos un par de cosas algo curiosas. De entre ellas, varios frascos de cristal con varias mariposas dentro. En total eran 4 frascos, de los cuales solo uno mantenía en buen estado estos bellos insectos. Decidimos conservar el frasco y seguimos arrancando la maleza. Mientras realizábamos este trabajo de jardinería, fue cuando conocimos a Selene. Apareció de la nada en uno de los arcos que daban la entrada al jardín. Era una niña que aparentaba tener cerca de unos 13 años. Dijo vivir en una casita cercana a las vías del tren. Se veía algo humilde, por lo que le permitimos jugar con nosotras. La chica nos contó que había conocido a los antiguos dueños de la casa. No le puse atención a la niña, estábamos muy entretenidas colocando unas flores. Con el pasar de los días, la niña y mi amiga siguieron yendo a mi jardín. Al poco tiempo nos enteramos que Selene vivía prácticamente en la calle, en una comunidad de migrantes, y aunque le ofrecí quedarse a vivir en una de las habitaciones de la casa, se negaba. Decía que así estaba bien. Mi padre me dijo que podíamos poner algunos muebles en una parte techada del jardín para poder utilizarlo como terraza. No sé qué le habrá ocurrido, pero de pronto se hizo más comprensivo. Ya no me exigía que atendiera tanto la casa. Incluso varias veces me llevó él mismo a la secundaria y los domingos se puso a reparar algunos detalles de albañilería en el jardín. El resultado fue hermoso. Nos trajo una mesa de té con 4 bancos. Un viernes por la tarde, ya que estuvo listo el jardín,
Selene nos platicó que en esos campos solía haber hadas. Yasmín y yo le dijimos que esos seres no existían, que solo eran cuentos, pero Selene insistió. Dijo que podía llevar a cabo una serie de pasos hasta completar un ritual, y si había una, se acercaría a observarnos. El ritual se lo había enseñado una mujer húngara que vivió un tiempo en la comunidad con ellos. Yasmín y yo le dijimos que lo intentara por la noche, si era que se atrevía. Esa vez, mi padre había ido a recoger un tráiler a un pueblo de Zacatecas. Según Selene, se necesitaba llevar a cabo justo después de que cayera el sol, que era una hora energética, por lo que decidimos que nuestra reunión fuera después de las 7. Yo sentía un poco de miedo, no tanto por el ritual, sino porque si mi padre llegaba y nos veía realizando esos actos, seguramente enfurecería y me castigaría. Sacamos otra mesa que encontramos arrumbada en un terreno cercano. No deseábamos arruinar la mesa que mi padre arregló para nosotras. Selene sacó una vela algo extraña. Era blanca o más bien transparente, y dentro tenía un color rojo sangre. Enseguida colocó 3 monedas de 50 centavos que estaban rayadas formando símbolos raros como estrellas y rombos. Colocó las monedas formando un triángulo. Después encendió la vela. Un aroma dulce invadió la terraza y la cera se derritió y cubrió rápidamente las monedas. La mecha ardía de un lado a otro como si hubiera mucho viento, cosa rara, pues no había corriente de aire ese día. De repente comenzaron a llegar muchas palomillas y varias mariposas negras. Se arrimaban como si estuvieran hipnotizadas por la llama de la vela. Una, que era de mayor tamaño, se arrimó tanto al fuego que se le quemaron las alas y cayó al suelo. Le pedí a Selene que apagara la vela, que no se me hacía lindo quemar mariposas, pero ella me contestó que esperara un poco. Esa mariposa era el cebo. La mariposa cayó en la acera justo debajo de una de las monedas. La vela comenzó a soltar mucho humo negro. En eso vimos una mariposa de un tamaño exagerado, tan grande que volaba lentamente. La mariposa apagó la vela con sus alas. Enseguida vimos que se paró de una manera extraña. No era un simple insecto, era algo más. Nos acercamos un poco y, con horror, notamos que el cuerpo no correspondía al de un insecto. Parecía como una persona pequeña, con malformaciones en el rostro. Todo fue en cuestión de segundos. Después, de la nada, la criatura levantó el vuelo y desapareció. La vela se encendió sola, y cuando esto ocurrió, miles de palomillas se nos echaron encima, y aunque no nos hacían daño, sí era una sensación desagradable. Selene se dirigió de inmediato a la vela, intentando alejar a las palomillas que le atacaban. Ahogó la vela con ayuda de un vaso de cristal. Enseguida, las palomillas se alejaron. Selene nos dijo que algo andaba terriblemente mal, que no era normal que nos hubieran atacado los insectos, ni que el hada se comiera a una. Yasmín y yo nos quedamos mirando perplejas. Todavía no asimilábamos lo que habíamos visto, y escuchar lo que Selene decía solo nos indicaba que ella llevaba mucho tiempo realizando ese tipo de ritos y sabía más de lo que nos comentaba. Le exigí que me explicara a qué se refería con eso de que algo andaba terriblemente mal. Cuando estaba a punto de explicarnos, escuchamos la camioneta de mi padre y rápidamente escondimos todas las cosas. Entramos a la sala fingiendo que no habíamos hecho nada raro. Selene saludó a mi padre mientras se despedía de nosotras. Yo le dije al oído que necesitaba que me explicara varias cosas. Además, le conté que en el jardín encontramos un frasco con varios cadáveres de mariposas. Me dijo que vendría al día siguiente para que se los mostrara, que tal vez eso tendría que ver con lo sucedido. No la vi durante una semana entera. En esos días comenzaron a ocurrir sucesos extraños en la casa y sobre todo en el jardín. Me encontraba regando las plantas un domingo por la mañana. Aún no salía el sol, cuando comencé a notar que varias de las flores estaban quemadas, no por el frío, sino quemaduras de fuego en sus pétalos. La tierra en la que estaban plantadas mostraba algo de cenizas y gotas de cera. Comencé a escuchar como rasguños que provenían de una parte del jardín, que es un muro que no está terminado. Como ahí teníamos una planta grande, rebosante de flores color rosa,
Me acerqué para ver que no estuviera un insecto que pudiera dañar la planta. Apenas me acercaba cuando noté una silueta escondida entre el muro y la planta. Al acercarme, pensé que se trataba de alguien inofensivo, pues parecía una anciana. Pero la mujer llevaba un traje amarillo floreado, muy anticuado, con holanes en las manos. Tenía la piel de un tono verdoso y tenía la cabeza agachada para que no la pudiera ver. Me preguntó con una voz chillona si yo había visto una gallina que se le escapó. Le contesté que no. En eso, la mujer levantó la mirada. Pude ver entonces que sus ojos no tenían pupilas y el resto de su rostro era indescriptible. La mujer se quedó en silencio. Yo no quise perderla de vista. La mujer hizo un gesto horrible, dijo algo entre dientes y se movió de manera antinatural hasta perderse entre las sombras. Segundos después, me acerqué a ver si ya no estaba la mujer escondida tras las matas. En eso, escuché un chillido horrible en dirección al suelo. Los chillidos eran provocados por unos escarabajos inmundos. Estos chillaban imitando el llanto de un bebé recién nacido. Tomé una pala y los aplasté. Siguieron chillando unos segundos más a pesar de tener el cuerpo aplastado. Los desbaraté bien con la pala y enseguida los mezclé con tierra. Se quedó un hedor asqueroso en la tierra. Le conté lo ocurrido a mi padre. Me dijo que no debería hablar con extraños y que por la descripción que le di, era muy probable que aquella extraña anciana fuera en verdad una bruja, pues no era posible que una mujer de esa edad anduviera por nuestra casa. Tendría que caminar mucho y todo alrededor estaba descampado. Mi padre me indicó que si volvía a ver una bruja, me pusiera a rezar el credo y encerrarme. Además, tenía que colocar unas tijeras formando una cruz en la puerta. Un día por la tarde apareció Selene. Traía consigo 2 gatitos. Me preguntó si quería uno y se me hizo fácil aceptarlo. Selene y yo alimentamos a los gatitos mientras le mostré el frasco con las mariposas muertas dentro. No las miró mucho tiempo cuando me dijo que eso era una prueba segura de que una de las personas que vivieron antes en esa casa practicaba brujería, que ella las había conocido. Por eso el ritual que hicimos salió mal. Estábamos en terreno maldito y llamamos a seres negativos. Me contó una historia que no le creí. Según ella, en la casa vivía una familia un poco extraña. Era una señora de unos 70 años que practicaba brujería. 3 de sus hijos, de los cuales 2 estaban en silla de ruedas, tenían mal de Parkinson, y otro lo tenía encerrado, pues no estaba bien de sus facultades mentales. Según ella, la señora y sus hijos desaparecieron de la noche a la mañana. La casa no era de ellos y el banco la incautó. Selene me dijo que, de cualquier manera, el gatito mantendría alejadas a todas las energías malas y que, además, las brujas no soportaban a los gatos. Yo le conté que precisamente acababa de ver una bruja días antes y que cuando desapareció dejó unos insectos muy extraños. La llevé hasta el espacio del jardín en el que vi a la bruja. La tierra en donde aplasté a los aterradores escarabajos aún apestaba. Se había puesto toda negra y estéril, como si alguien hubiese vertido aceite quemado. La mata de flores se estaba secando. Selene miró la pobre mata y me dijo que eso era obra de hechicería, que debía tener cuidado, pues una cosa era segura: esa bruja estaba detrás de algún miembro de mi familia o de mí. La recomendación de Selene fue poner una línea de sal alrededor de toda la casa, cosa que me hubiera gustado hacer de no ser porque mi padre me hubiera regañado. Él era muy católico y no le gustaba ese tipo de cosas. Tuve la idea de realizar un círculo de sal y después cubrirlo con tierra, pero no lo hice, ya que mi padre tenía su taller en la parte trasera de la casa, y con tanto movimiento de vehículos, la sal terminaría saliendo a la luz y quién sabe qué me diría mi padre. Al final terminamos colocando la sal solo alrededor del jardín. Esta acción logró hacer que no volviéramos a ver a la bruja por un rato. Desafortunadamente, no fue una solución total. Mi padre aceptó que me quedara con uno de los gatos, siempre y cuando éste fuera macho y me hiciera responsable de darle de comer. El gatito creció rápidamente y hasta mi padre se encariñó con él.
Esto gracias a que el animalito solía acompañarlo al taller mientras trabajaba. No importaba la hora que fuera, el gato estaba con él. Mi hermana también se encariñó con él. Siempre me peleaba porque el pobre animalito prefería dormir conmigo que con ella. De repente, el animalito comenzó a comportarse de manera extraña. Evitaba salir del jardín y de la nada se le erizaban los pelos. Incluso tuve que cambiarle de lugar sus trastes donde le daba de comer, ya que estos estaban en el jardín. Nuevamente algunas plantas y flores volvieron a enfermar. Miles de insectos, mayormente moscas, invadían la tierra del jardín. Mi padre echó insecticida, pero no funcionó. Pasé una racha difícil. Me sentía algo deprimida. Saqué bajas calificaciones en la escuela. Mis amigas no me buscaban y que las plantas del jardín estuvieran muriendo me ponían aún más triste. Me di por vencida con el jardín. Total, si no tenía remedio, ¿qué más podía hacer? Una noche escuché un sonido extraño que venía de mi ventana. Era como si alguien comiera algo crujiente. Me asomé por la ventana y ayudándome con una lámpara iluminé afuera. Ahí estaba la bruja del vestido amarillo. Tenía algo en su mano y lo llevaba a su boca. Al parecer masticaba mariposas. Sentí mucho miedo y fui a hablarle a mi hermana, que por aquel entonces estaba embarazada y la habían incapacitado del trabajo. Ella también vio a la bruja, me abrazó y me dijo que rezáramos. Así lo hicimos, sin embargo, no sirvió de mucho. La mujer seguía afuera, solo paró de comer y se quedó tiesa. Mi papá no estaba en casa, así que nos sentíamos desprotegidas. Recordé lo que me había dicho mi padre acerca de colocar unas tijeras formando una cruz. Saqué unas tijeras de metal que guardaba en mi armario y las atoré en la protección de la ventana. Esto sí funcionó. La mujer desapareció al poco rato. Mi hermana comenzó a tener complicaciones con su embarazo. Mi padre y yo creíamos que era porque ella se encontraba triste, ya que su novio se fue a Estados Unidos. Yo recuerdo que mi hermana era una persona muy fuerte de sus emociones. Nunca la vi llorar. A diferencia de mí, que siempre he sido muy dada a llorar por cualquier cosa. Mi hermana me hizo fuerte. Se puede decir que ocupó el lugar de mi madre junto con mi tía. Yo siempre encontraba en ella ese cariño que me hacía falta. Entonces me sentí bastante intranquila cuando comenzó a enfermar. Tuvo varias amenazas de aborto. Tuve que faltar varios días a la secundaria para cuidar a mi hermana. Le daban unas fiebres terribles, sobre todo en la noche, cuando bajaba la temperatura. Comenzó a contarnos que veía a la mujer en el jardín, le decía que vendría por su bebé. Yo dormía con ella todo ese tiempo, lo mismo nuestro gato, que no se nos despegaba. El animalito se comportaba aún más extraño. Ya no salía para nada de la casa, ni seguía a mi papá al taller. Mi hermana terminó yéndose unos días a casa de mi tía, ya que de allí quedaba más cerca el hospital. Yo quise irme con ella, pero tampoco quería dejar solo a mi padre, que también comenzó a enfermar. Le agarró un dolor terrible en la espalda baja. Selene y Yasmín llegaron a visitarme. Apenas las vi, me solté a llorar. Me sentía bastante desesperada con tanta cosa que me estaba ocurriendo. Ellas me intentaron tranquilizar. Selene me dijo que ella sí creía que lo que estaba ocurriendo en mi familia era a causa de una maldición, no de brujería, sino de algo enterrado en la casa. Me pidió permiso para que una de sus tías viniera a revisar. La señora era clarividente y sin duda alguna nos daría una solución. Aprovechamos ese día ya que mi papá fue a revisión al hospital. La mujer era más joven de lo que yo creía. Me llevaría a lo mucho 7 años. Era del tipo de personas que siempre vestían de negro. A diferencia de Selene, se veía bien cuidada. Después me enteré que esa mujer no vivía en la comunidad con ella. La mujer se llamaba Samantha. Apenas llegó y, sin que se lo indicáramos, se dirigió al jardín. Mismo que, por cierto, tenía ya mucho tiempo sin visitar. Prefería evitar ver cómo moría. Quedé sorprendida de ver el estado en el que se encontraba mi querido jardín. No sé por qué, pero imaginé a mi madre, a quien realmente no recuerdo haber visto con vida.
tendida en una cama moribunda, igual que mi jardín. También imaginé a mi padre de la misma manera. No pude aguantar, esos pensamientos pesaron en mi corazón y me eché a llorar. Mis amigas me abrazaron mientras Samantha me dijo que me prometía que la tierra se curaría una vez que diera con el problema. Vi que sacó una especie de péndulo amarrado a una vara. Dio varias vueltas al jardín hasta que la piedra en el péndulo comenzó a moverse. Nos dijo que escarbáramos ahí. Yo no pude hacer nada, pero Selene y Yasmín lo hicieron. Al principio no encontraron nada. Después de un rato, la tierra empezó a oler feo como animal muerto. Ellas dejaron de escarbar y casi vomitaban. Encontraron algo demasiado siniestro. Eran huesos muy pequeños. Samantha me dijo que la señora que vivía allí no solo realizaba brujería, sino que también llegó a hacerla de partera de manera clandestina, y allí estaba la prueba. Ahora que lo pienso, debimos haber llamado a la policía para que investigaran, pero en ese momento no se nos ocurrió. Preferimos seguir las indicaciones de Samantha. Taparon el agujero y ella realizó unos rituales para curar la tierra. Yo le conté sobre la mujer que nos estaba acechando y ella me comentó que era muy posible que fuera el espíritu de esa bruja que se aferraba a desaparecer. Vivía encadenada a ese sitio y buscaba un nuevo cuerpo para habitar. Nunca supe si funcionó el ritual que hizo Samantha. Mi padre resultó con un temor maligno en la espalda baja. Estaba ya demasiado avanzado como para que pudiera llevar un tratamiento adecuado. Mi tía nos llevó a vivir con ella a mi hermana y a mí. Mi hermana dio a luz a una niña saludable. Parecerá raro, pero una vez que nos salimos de nuestra casa, las cosas comenzaron a salir bien. Empecé a salir con un muchacho. Mis notas mejoraron, aunque ya no veía tan seguido a mis amigas. Yo me casé apenas tuve los 18 años. La casa de mi padre se vendió y nos repartimos el dinero entre los hermanos. Nunca he vuelto a ese lugar, aunque hoy en día a veces tengo pesadillas con todo lo que viví. No dejo de imaginar que los huesos que encontramos pudieron haber sido de niños raptados por esa bruja. Se me hizo costumbre siempre adoptar un gato, ya que siento que estos animales nos avisan cuando hay algo malo cerca. El aquelarre. Antes de comenzar a contar el siguiente relato, quiero dejar bien en claro que no estoy en contra de las personas que realicen este tipo de prácticas. A fin de cuentas, uno es libre de practicar lo que se le venga en gana, siempre y cuando no se esté afectando a nadie. También quiero aclarar que no es mi deseo exponer a ninguna persona, por eso me reservo cualquier ubicación y nombres personales de aquellos relacionados con esta historia. Era yo apenas un estudiante de preparatoria. Entré a los 18 años, esto por problemas con mi puntaje y en el hogar. Me costó un poco adaptarme al rol social entre los compañeros, pues ellos eran mucho más chicos que yo. Les gustaba otro tipo de música y veían la vida diferente. Yo siempre he sentido cierta afinidad con la ideología punk y con temas oscuros. Este gusto me ha ocasionado que no sea muy social. Por lo regular, las personas tienen miedo de mi aspecto. Además, casi siempre me he llevado mejor con las mujeres que con los hombres. Tampoco he tenido mucha suerte en el amor. El caso fue que terminé estudiando en un bachillerato técnico en la carrera de programación. Allí conocí a dos chicas que se hicieron mis amigas de inmediato. Esto porque teníamos gustos musicales y de vestir similares. Leían libros raros, mayormente sobre lectura de manos y de cartas, cosas de adivinación. Yo, aunque siento gusto por temas relacionados con el ocultismo, terror y demás, no era muy creyente de la adivinación ni de la brujería. Leía información relacionada con el tema por simple interés. Cuando mis amigas platicaban sobre estos temas, yo siempre les decía que no les creía nada, pues si fuera tan fácil lanzar maldiciones y cambiar la realidad con hechizos, mucha gente saliera fácilmente de la pobreza y haría desaparecer a los ricos y poderosos. Yo estaba en un error.
o más bien no comprendía aún por experiencia propia los límites que tiene la magia. Las chicas solo se reían y me decían que yo no conocía realmente lo que la magia era. También me decían que me iban a invitar a una reunión a la que ellas habían sido invitadas. Esto una vez que dejaran de ser principiantes y hubiera más confianza con el grupo de brujas. Yo les decía que primero tuvieran cuidado de las personas con las que se relacionaban, pues en ese medio de la brujería suele haber gente mal de la cabeza. Pasó el tiempo e hice mis amistades. Conocí gente de mi edad en otros grupos. Estas muchachas comenzaron a faltar mucho a la escuela y las notaba un poco raras. Antes eran muy aplicadas, ahora eran distraídas, se veían más pálidas de lo normal. Les pregunté si tenían problemas con el uso de alguna sustancia ilícita. Ellas me dijeron que no, pero que las reuniones de magia eran cada vez más intensas y que ya casi me podrían llevar. Un sábado por la tarde me llamó una de ellas. Me dijo que si quería podía acompañarlas. Esa noche tendrían reunión y yo podía asistir en calidad de oyente, siempre y cuando me mantuviera callado y tranquilo. Acudí, más que nada por preocupación hacia ellas. Algo me decía que estaban en peligro. Me dieron la ubicación. Yo creí que se reunirían en el Cerro de la Reina o en algún lugar boscoso y alejado de la población. Se reunían en una escuela abandonada a las afueras de la ciudad. Cuando llegué al edificio, ellas estaban esperándome. Se me hizo extraño no ver a nadie más que a ellas. Caminamos por largos pasillos abandonados que daban una sensación terrorífica. Yo me imaginaba que un lugar así tendría muchas memorias, tanto dolorosas como felices. Las chicas iban muy serias. Me recordaban una y otra vez que no debía sacar el celular durante el sabbat. Así llamaban su reunión. Y realmente fue una pena, pues me hubiera gustado documentarlo todo. El lugar exacto era un salón escondido dentro de otro. Dentro ya estaban reunidas otras 3 mujeres mucho mayores que nosotros. Llevaban lámparas con luz negra y roja. Una de ellas estaba acostada sobre el suelo y la otra marcaba una estrella de 5 puntas utilizando las proporciones de esta chica. También hacían algunos símbolos, los cuales identifiqué de alta magia. No hablaban mucho entre ellas, solo para darse indicaciones. Cuando terminaron de marcar la estrella, colocaron un espejo medio roto frente a una de esas puntas. Enseguida se pusieron a acomodar varias veladoras frente a él. Le ordenaron a una de mis amigas colocarse dentro de la estrella, y al poco tiempo comenzaron a recitar unos cantos extraños. Vi algo que no creí posible. Mi amiga levitó a unos centímetros del piso. Después hicieron un ritual que identifiqué como el tan conocido amarre. Utilizaban colibríes que tenían en una caja. Estos animalitos aún estaban con vida. Cuando les amarraron el listón rojo y les colocaron los alfileres, me dio mucha rabia ver esa acción. No pude hacer nada. Estaba en calidad de oyente. Y si hablaba, no me dejarían volver a asistir. Supuse que esos amarres eran encargos que les hacía la gente. Escuché que harían una especie de rifa para saber quién se ofrecería en sacrificio. Esta palabra me inquietó, pero solo se trataba de una pequeña cortadura a un lado de la muñeca para realizar otro rito en el espejo que no me dejaron ver. La mujer que se veía de edad más avanzada prácticamente me corrió. Me dijo que no podían llevar a cabo el acto si yo estaba presente. Tuve que regresar solo por los pasillos vacíos. Todo el camino sentí como si algo me estuviera siguiendo. Escuchaba como si los muros respiraran, como si de repente el edificio tuviera vida. Mi mente apenas estaba asimilando lo que había presenciado. No podía creer que mi amiga hubiese levitado, y quién sabe qué sería lo que estarían haciendo en ese momento. Justo estaba por salir del lugar cuando sentí como si una mano helada me tomara del hombro. Cuando me giré para ver quién era, no había nadie. Devolví la vista al frente y saqué mi celular para pedir un Uber. En eso escuché en mi oído 2 palabras muy claras: demonio y dentro.
Mi Uber tardó algo de tiempo en llegar y me sentía desesperado por irme. Mi nivel de tolerancia al miedo estaba en su límite. Casi estuve a punto de ponerme a rezar después de tantos años de considerarme ateo. Al final apareció mi Uber. Comencé a hablar con el chofer intentando disolver mi miedo, pero la plática nos llevó a historias de apariciones y demás. El hombre me decía que tuviera cuidado cuando anduviera por esos rumbos, ya que allí se reunían grupos satánicos. Incluso me preguntó si yo no era miembro o algo así, esto por mi vestimenta. Le respondí que no, que estaba por esa zona por motivos de trabajo. Mi mente daba vueltas una y otra vez a toda la experiencia que pasé. Cuando volví a ver a las chicas, me pidieron que no le contara a nadie lo que había visto, ni siquiera hacer mención de que se reunían, mucho menos dar ubicaciones, o me pudiera meter en un problema más grande. Según ellas, la bruja mayor no estuvo de acuerdo con que fuera testigo aquella noche, pues las prácticas terminarían afectándome de alguna manera. Aún así, ellas estaban dispuestas a aceptar que volviera con ellas a sus reuniones, pues no siempre asistía a la bruja mayor. No se reunían con regularidad. Entiendo que ellas creían que ciertas fechas son especiales para realizar este tipo de prácticas y que van relacionadas con la posición de la luna y demás fenómenos astronómicos. Yo sentía miedo por ellas, sobre todo la más chica de edad. Se le veía en todo momento distraída, como fuera de sí. Le era muy difícil lograr concentrarse. Además, estaba bajando mucho de peso. Comencé a tener pesadillas en las que siempre aparecía ella reunida con un grupo de demonios y animales que hablaban, decían blasfemias mientras le atacaban. Al principio creí que mis sueños eran simples proyecciones de mi preocupación por ella. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que eran sueños premonitorios. Se llegó la fecha en que me invitaron de nuevo a presenciar una de sus reuniones. La reunión sería un sábado por la noche. Se me hizo extraño que las chicas que antes eran uña y mugre ya no andaban juntas. Pensé que se habían peleado. Una de ellas me dijo que si me sacaban de nuevo de la reunión, la esperara afuera, que no se sentía segura, pero no podía negarse a asistir. Yo no quería asistir tampoco, mas con lo que he dicho antes, estaba preocupado por ellas. Si llegara a ver que estuvieran en peligro, llamaría a la policía y expondría a su pequeña secta. El lugar era el mismo, solo que ahora los pasillos estaban cubiertos por grafitis y un aroma a excremento invadía el aire. De nuevo entramos por el muro falso. En esta ocasión no había más de 4 mujeres además de mis amigas. Tenían varias velas encendidas y olía a azufre. Una de las paredes estaba siendo marcada con gis blanco. Era como una especie de puerta. También tenía una bolsa negra cubriendo una zona. Realizaron varios movimientos con el cuerpo a la par que hacían unos cantos que eran demasiado escalofriantes. Una de ellas encendió varios inciensos. De manera abrupta, todas se quedaron en silencio. Se miraban unas a otras de manera nerviosa. Segundos después, la bolsa en la pared comenzó a inflarse como si hubiera alguien dentro. Al principio fue un movimiento casi imperceptible, pero segundo a segundo se fue intensificando. Las chicas se veían cada vez más nerviosas, incluso asustadas. Pasando un par de minutos, 2 de ellas se arrimaron a la pared y retiraron la bolsa. Dentro se veía un espacio carcomido por el salitre. Algunos ladrillos fueron retirados y lo que quedó detrás, juro por Dios, que daba la apariencia de una persona como si estuviera momificada. Sé que no había una persona ahí dentro. Por las medidas, era imposible que estuviera ahí. Más bien, el salitre tomó la forma de un ser humano y parecía respirar. Una de las chicas comenzó a llorar y las demás se limitaron a hacer signos raros con las manos. Yo estaba paralizado del miedo. En ese momento quería que me sacaran como la primera vez, pero para mi desgracia nunca pasó. No puedo explicar de manera lógica este fenómeno. El fenómeno se detuvo cuando menos lo esperé. Una vez que esto ocurrió, 2 de las chicas volvieron a sellar el muro con la bolsa negra. Además, colocaron en cada extremo algo de cera. Supongo que eso era para sellar al ente que conjuraron dentro del muro. Nuevamente, lo que siguieron haciendo fueron amarres y algunas maldiciones escritas dentro de pájaros muertos.
Según supe después, también eran encargos que les hacían otras personas. Al parecer, ese día pude asistir todo el rito porque la bruja mayor no estaba ahí. Salí con una de mis amigas, la que me dijo que la esperara. Otra, en cambio, ni me dirigió la palabra. Apenas tuvo oportunidad y se fue a su casa. Esa vez, aunque yo me sentía asustado, preferimos irnos caminando. Según me había dicho mi amiga, tenía bastante que contarme. Su casa, si no mal recuerdo, no estaba lejos de allí. Me dijo que estaba asustada, que tenía miedo, pues habían hecho algo muy malo que ya no tenía remedio. Yo intenté decirle que todo tenía remedio, que siempre existía más de una opción. Ella me respondió que se temía lo peor, que no sabía qué hacer, que llevaba varias noches sin poder dormir porque sentía mucho miedo de sus pesadillas que cada vez eran más reales. En base siempre eran las mismas. Ella quedaba embarazada y en el parto, en lugar de parir un niño, paría una criatura parecida a un gato, pero con la cara de humano. Yo le dije que los sueños solo eran eso, sueños y nada más, pero ella comenzó a mover la cabeza de un lado a otro y me contestó enseguida que no era solo eso, sino que desde hace tiempo se sentía perseguida, que yo no había visto todo lo que podían hacer en la reunión de brujas. Según ella, tenían atrapado un espíritu en la pared para poder hacer embrujos, pero temía que estuvieran despertando algo más grande y peligroso, tan peligroso que incluso la bruja mayor había decidido desaparecer. Varias de las chicas también dejaron de ir, y hablando con un par de ellas, coincidían en que tenían los mismos sueños y que se sentían perseguidas. Una incluso mencionó haber visto materializarse un ente en su propia habitación. Ya no sabía qué decirle. Había leído bastante acerca del tema, pero la mayoría de información era sobre qué tipo de prácticas hacían. Información sobre demonios o cosas así, pero nunca leí nada que sirviera para defenderte de demonios o entes malignos. Lo único que le contesté fue que buscaríamos ayuda y que sería mejor que dejara de asistir a las reuniones. También le pregunté sobre por qué ya no le hablaba a nuestra otra amiga. Inmediatamente después de que le pregunté esto, se soltó a llorar. No quiso dar detalles, solo me dijo que las habían obligado a realizar algunas prácticas desagradables y que una vez las hicieron, ya no se podían ver de la misma manera la una a la otra. Preferí respetarla y no seguí preguntando. Me limité a abrazarla. Aquella noche seguí caminando hasta mi casa. Durante el camino sentí que algo me estaba siguiendo. A unas cuantas cuadras de mi casa, tras de mí, se cayó un bote de basura. Rápidamente me giré para ver qué sucedía. Fue entonces cuando lo vi. Al principio creí que se trataba de solo un perro. Sin embargo, cuando forcé más la vista y la criatura estuvo bajo la luz de una lámpara, pude ver que no tenía pelo. Era como si un ser humano caminara en cuatro patas imitando un animal. Cuando vi su rostro, entré en pánico y me eché a correr como nunca lo hice en la vida. De vez en cuando giraba mi cabeza para intentar ubicar a esa criatura, y ésta me perseguía dando saltos. Rápidamente llegué a mi casa y para mi suerte, la criatura no me había seguido hasta ahí. Me quedé un rato sobre el sofá. Mi madre trabajaba de noche y no llegaría hasta la mañana. No quise entrar a mi habitación, sentía miedo, quería estar cerca de la puerta por si era necesario salir corriendo de allí. Terminé durmiéndome y no desperté hasta que sonó la alarma de mi teléfono. Fui a la escuela, mi madre ya estaba dormida en su habitación. No quise despertarla, aunque sentía ganas de contarle todas las cosas de las que había sido testigo y aunque sabía que me regañaría. Una cosa era segura, ya no quería asistir de nuevo a la reunión de brujas. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero me olvidé de eso. Al final terminé por contarle todo a mi madre. Me dijo que si seguía con eso no acabaría bien, que debía acercarme de nuevo a la iglesia. Una de mis amigas dejó de asistir a la escuela. Supe que no estaba bien, que incluso estuvo internada en un centro de atención psiquiátrica. Ella no era la que me había contado las cosas llorando, sino la otra. Poco antes de que dejara de asistir a la escuela, ella se hizo aún más retraída. No hablaba con nadie, ni siquiera conmigo.
Le pregunté a mi otra amiga si sabía algo de ella, pero sus respuestas fueron siempre las mismas. Decía que no sabía nada y que no le importaba lo que le pasara a ella. Un sábado me llamó mi amiga. Me decía que ya había encontrado cómo contrarrestar el mal que habían hecho, pero necesitaba de al menos 5 personas, incluyéndome, para formar un círculo de invocación. Ya no deseaba comprometerme con este tipo de prácticas. La última vez, por muy poco salí bien librado. Por otro lado, no podía negarme a ayudar a mi amiga, que de por sí era la única amistad que mantenía en ese momento. Intenté convencerla de que lo mejor sería que se alejara de una vez por todas de esas prácticas, y ella, en respuesta, me dijo que no había otra manera, y no era solo por ella que debía llevar a cabo aquel rito, sino por el bien de cualquier persona que hubiera sido parte del aquelarre. Le dije que le ayudaría, pero en cuanto viera que algo iba mal, saldría corriendo sin importarme si había completado el ritual o no. Fuimos un día miércoles, no recuerdo la fecha exacta. Según eso, en ese día era imposible que se reunieran las brujas, sobre todo si se acudía en plena luz del día. Esto último me animó más. Después de todo, no creía que los entes malignos se fueran a aparecer en plena luz del día. Me sorprendió ver algunas chicas de otros salones acompañándonos. Algunas incluso eran mis vecinas. Aun cuando estaba iluminado el edificio, se veía bastante tétrico. Noté cosas que no noté la otra vez que fui, pues en la noche es difícil distinguir bien. Mayormente vi varios grafitis extraños, mucha basura que indicaba que más gente visitaba el edificio. Conforme nos acercábamos a la habitación con el muro falso, las paredes mostraban unos manchones en color negro y olía a humedad. Del mismo modo, crecía maleza en los muros. No había notado eso las veces anteriores. Llegando al cuarto, los muros estaban completamente húmedos. Colgaban raíces del techo, incluso estaban muy agrietados. Apestaba aún más horrible que la última vez que estuve. Ya no había muro falso. Ahora estaba a la vista la habitación donde realizaban sus ceremonias oscuras. El piso estaba todo pegajoso. Mi amiga encendió una lámpara larga de pilas. En ese momento, varias de las chicas que iban con nosotros gritaron mientras apuntaban en dirección a uno de los muros. No sé cómo explicar lo que vi. Aquello impactó demasiado a mi mente. Aún hoy en día me debato cómo era posible que un ser así pudiera vivir. Una de esas raíces que crecían en los muros tenía la forma de una de las chicas. Incluso llevaba un vestido y en una de sus manos una máscara blanca. Colgaba del muro gracias a varias raíces que le nacían de la espalda. Las chicas salieron corriendo apenas vieron aquella cosa en la pared. Yo hice lo mismo. No entendía lo que estaba ocurriendo y no quería quedarme a comprenderlo. Más tarde, mi amiga me llamó a casa, me pidió disculpas y me confesó que lo que planeaba hacer no era realmente bueno. Al menos no para mí y las demás chicas. Me explicó que no sabía qué era ese ser en la pared. Según ella, la bruja mayor realizaba ciertas prácticas privadas y solo permitía a las brujas de más experiencia participar. Al terminar el semestre, me cambié de turno. Corté toda comunicación con mi amiga. A la otra chica, una vez la vi paseando por la plaza de la colonia donde vivo. Intenté hablarle, pero hizo como si no me conociera. A veces pienso que intentaban alimentar esa cosa en la pared con nuestra sangre o con nuestra energía vital. De cualquier manera, no volvería a confiar en personas que realizan ese tipo de prácticas. Yo salí sano y salvo de esa experiencia. No quiero ni imaginarme lo que les pasará a las chicas que se meten de lleno a esos grupos de brujas. Los baldíos. Es recurrente escuchar a los abuelos decir que los lugares donde hoy en día hay fraccionamientos era campo e incluso lagunas. Yo siempre he creído que incluso las grandes ciudades fueron un día bosque y campos en los que ocurrieron diferentes historias. Hace tiempo a mí me tocó experimentar esto en carne propia. Soy originario de Tlaxcala.
Aunque he vivido más tiempo en Guadalajara, esto a causa de que mi padre tomó un empleo. Nos gustó tanto que terminamos viviendo permanentemente aquí, aun cuando mis padres se divorciaron y mi padre se regresó a vivir a Tlaxcala. Se dio la oportunidad que mi madre pudo comprar una casa en Tlajomulco. Actualmente hay mucho desarrollo, pero cuando mi madre compró su casa en el lugar no existían muchos fraccionamientos. Mayormente era campo boscoso. El que hubiera mucho campo era maravilloso para mí, pues no tardé en hacer algunos amigos. Incluso a los 3 meses comencé a salir con una chica. Mayormente nuestras visitas a la zona boscosa solo era para jugar fútbol, y solo un par de veces paseamos por el bosque Carla y yo. En una ocasión llegamos hasta un lugar interesante. Era un campo en un terreno bajo con algunos montículos. Debajo corría un riachuelo, y en los límites del terreno estaba una enorme puerta de acero que, según supe después, pertenecía a un antiguo sistema de cloacas. La tierra entre la hierba era arenosa. El lugar se nos hizo romántico. Pasamos un par de horas allí. Contemplamos el horizonte sobre un campo elevado. No nos atrevimos a acercarnos a la enorme puerta de acero, aunque sí despertó nuestro interés. A Carla le daba un poco de miedo acercarse. Decía que le recordaba a la película donde aparecía el payaso eso. No quise presionarla a bajar. En cambio, me prometí a mí mismo volver a explorar con alguno de mis amigos. Escuchamos un sonido a lo lejos. Era algo parecido a cuando arrojas una roca a un lago. Se nos hizo extraño aquel sonido. Carla se asustó y me pidió que nos fuéramos de inmediato. Según ella, vio a una persona saliendo de la puerta de metal. Yo no le creí, pues no había visto a nadie. Aún así, acepté que nos fuéramos. Cuando nos retirábamos, escuchaba un silbido, como si algo quisiera llamar nuestra atención. Al pasar los días, tal como lo pensé, le conté a mis amigos acerca de ese lugar. A todos les llamó la atención, así que me pidieron que los llevara. Hacía apenas unos días que la temporada de lluvias había comenzado, motivo por el cual el riachuelo lucía con más agua. Caminamos saltando el río, pues este no corría derecho hasta la puerta de metal, sino que serpenteaba alrededor de los montículos sobre los que crecían algunos árboles. Parecían como pequeñas islas. Mis amigos decían que querían entrar. Yo no creí que fuera posible, ya que a lo lejos solo se veía la enorme puerta de metal cerrada. Conforme más nos acercábamos, pude darme cuenta de que me equivocaba. Realmente solo era un tipo de pared o trampilla de metal. No sé cómo llamarlo. El caso es que a los lados tenía 2 hendiduras lo suficientemente amplias para que entraran 2 personas juntas. Dentro apestaba a pescado podrido. Al final no fuimos hasta adentro, pues estaba demasiado oscuro y no llevábamos con qué alumbrar. Nos quedamos jugando en un lado del río. Cerca de un montículo vi algo entre la maleza. Me acerqué hasta allí y pude ver que se trataba de una pequeña caja de madera. Parecía un pequeño ataúd. Yo apenas acababa de sacar la caja del montículo. Probablemente habría estado enterrada, pero con las lluvias quedó expuesta. Prácticamente mis amigos me arrebataron la caja sin que pudiera verla a detalle. Llevaba un pequeño candado y algunos símbolos raros pintados en la parte superior. Uno de ellos dijo alarmado que dejáramos la caja donde la encontramos, pues era obvio que se trataba de brujería. 2 dijeron que no creían en esas cosas y recogiendo una piedra bastante grande comenzaron a golpear el candado hasta romperlo. Cuando abrieron la caja, encontraron un par de muñecos demasiado horribles. Parecían pequeñas momias de seres infernales con cuernos y colmillos. Incluso tenían cabello. Recuerdo que en la tapa venían unas palabras en un lenguaje extraño. Parecía como árabe. Los chicos quisieron asustarnos acercándonos los muñecos. Yo fingí no sentir miedo, y al final terminaron por arrojarlos al mismo lugar de donde los encontré. Lo mismo hicieron con la caja. Bautizamos ese lugar con el nombre de los baldíos. Dijimos que volveríamos con algunas lámparas para poder investigar dentro de la puerta de acero. Pasaron los días sin que volviéramos.
2 de los chicos se mudaron, otro enfermó. Solo quedaron los 2 más grandes, que eran los que agarraron los muñecos en el baldío. A mí no me gustaba mucho salir con ellos, pues solían llevarse de manera pesada, y en alguna ocasión terminamos agarrándonos a golpes. Al poco tiempo se mudaron más familias, y con ellos más chicos con quienes jugar. Un día vino uno de los chicos más grandes a visitarme. Me preguntaba si no me estaban ocurriendo cosas extrañas. Le dije que no, que todo iba bien conmigo. Me comentó que desde que fuimos a los baldíos, una sombra pequeña le perseguía, además de estar padeciendo terribles pesadillas en las que veía a varios hombrecillos parecidos a los que encontramos dentro del ataúd. Mi amigo me pidió que lo acompañara de nuevo a los baldíos a buscar los muñecos para prenderles fuego. Así quizá terminarían sus pesadillas. Yo acepté a acompañarlo. Pasaron un par de días para que se volviera a tocar el tema. No sé si a mi amigo se le habría olvidado, o si las apariciones se habían calmado. Un día jugábamos fútbol en un terreno que comenzaban a limpiar las máquinas de las constructoras. El chico que estaba jugando en posición de portero se arrojó al piso para atrapar el balón. Se cortó la palma de la mano con un clavo. Todos nos acercamos a ver qué le ocurría. La herida no era tan grave. Sin embargo, al revisar el lugar en el que se cortó, encontramos otro objeto muy extraño. Era una cruz de madera totalmente atravesada por clavos. Esta apestaba horrible porque tenía trozos de carne y los gusanos la invadían. En la parte superior venían inscritas unas palabras en otro idioma. Eran parecidas a las de la caja que encontramos a los muñecos. Alguien dijo que era un fetiche para brujería, que no lo tocáramos. Con cuidado lo pateamos hasta un basurero. Allí, con ayuda de una pala, lo arrojamos dentro de un bote. En eso se me acercó mi amigo que me había pedido ayuda antes. Me dijo que si podía acompañarlo cuando termináramos el partido. Esa tarde no pudimos acercarnos hasta los baldíos. Nos ocurrió algo inesperado que logró hacer que nos alejáramos. Era apenas media tarde cuando dejamos de jugar fútbol. Por esas fechas estábamos de vacaciones en la escuela. La maleza y los árboles habían crecido mucho desde la última vez que nos adentramos por aquel boscoso camino. Llegamos hasta una arboleda, no faltaba mucho para salir a los baldíos, pero nos detuvimos en seco, ya que vimos la silueta de alguien moviéndose entre los árboles. Nos escondimos entre unos arbustos. Desde ahí alcanzamos a ver a una viejita. Tenía mal aspecto. Al principio yo creí que estaría perdida, pues no me di cuenta de inmediato lo que hacía la mujer. Mi amigo me detuvo cuando quise dirigirme hacia ella para preguntarle si podía ayudarla. Se puso el dedo en la boca indicándome que guardara silencio. Después señaló sus ojos y en dirección a la viejita. Entonces pude ver cómo aquella extraña anciana se encontraba cosiendo un pájaro mientras realizaba unos cantos extraños. Agudicé la vista. Logré percibir un poco mejor los rasgos de la bruja. Tenía unas enormes bolsas en los ojos, su piel era gris y sus cabellos completamente blancos. No soporté mirar su rostro más de un par de minutos. Fue cosa de unos segundos. Después de un parpadeo ya no logramos verla. Mi amigo me dijo que anduviéramos con cuidado, ya que era posible que esa bruja estuviera cerca. Yo me quedé pensando por un momento en qué tanto daño nos pudiera hacer una anciana de esa edad. Lo más probable era que nos tuviera más miedo a nosotros que nosotros a ella. Aún así, caminamos con sigilo. Comencé a creer que todo tendría una conexión. Probablemente la mujer era la culpable de los muñecos, del crucifijo y de las pesadillas de mi amigo. Llegamos a los baldíos. El pasto había crecido aún más. Ahora no existía ni un solo lugar donde no lo cubriera el color verde. Los sapos ya estaban croando. Fue difícil bajar, pues el camino por donde lo hacíamos estaba oculto bajo la hierba alta. Esto ocasionó que nos resbaláramos un par de veces. Intentamos buscar el montículo donde estaban los muñecos. Para esto comenzó a llover ligeramente. En el montículo solo encontramos la caja. Los muñecos ya no estaban.
Buscamos un poco entre la hierba, incluso escarbamos. De pronto empezamos a escuchar un sonido parecido al de una flauta y unos tambores. Era una música demasiado extraña. Nos dimos cuenta que la música venía en dirección de la puerta de metal. Creímos que tal vez estaría alguien allí haciendo música. No pensamos que el sonido proviniera de algún radio. Nos acercamos hasta llegar a una de las trampillas por donde podíamos pasar. El olor era aún más terrible que la última vez. Yo aún ni siquiera me asomaba cuando mi amigo dio un grito de terror. En eso miré directamente a la trampilla. Dentro estaban unos hombrecillos parecidos a los de la caja. Bailaban, gritaban y hacían movimientos grotescos. Sin pensarlo dos veces, me eché a correr sin esperar a mi amigo, quien se quedó petrificado. Sonaré egoísta, pero en ese momento no pensaba regresar por él. Sentí un terror tan grande que no pude parar hasta que sentí que los músculos de las piernas me explotarían. Llegué hasta la zona en la que jugábamos fútbol. Para este punto, los pensamientos de remordimiento me invadían. Me quedé allí paralizado, pensando en regresar o irme a casa. En eso apareció mi amigo a lo lejos. Venía con su ropa muy sucia y las rodillas raspadas. Le pregunté acerca de lo que acababa de ocurrir, pero no quiso contarme nada. Solo me pidió que lo acompañara a su casa. No sé qué sería lo que habitaba en esa zona. Tal vez la bruja que merodeaba el campo había conjurado algo maligno. Esos seres que hasta la fecha no les encuentro explicación. Algunas personas piensan que eran duendes, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Me ha tocado ver duendes y no se parecían en nada a aquellos seres que bailaban en las cloacas, pero quién sabe. Pasaron un par de días y no volví a ver a mi amigo. Me sentía algo preocupado por él, más que nada me sentía culpable por no haberme regresado, así que decidí visitarlo. Me abrió su mamá y se disculpó por no haberme dejado ver a mi amigo. Decía que llevaba unos días con fiebre alta. Yo le pedí que me dejara verlo. En eso lo escuché gritar desde su cuarto. Le preguntaba a su madre sobre quién venía de visita. Tuve el atrevimiento de contestar yo mismo. Entonces él pidió que entrara a verlo. Su mamá no pudo negarme la entrada. Entré a su cuarto. Se veía muy demacrado, todo pálido y más delgado de lo que era. Le pregunté sobre su estado de salud y, en lugar de contestar a mi pregunta, comenzó a decirme que habíamos cometido un error al haber vuelto a los baldíos, pues desde ese día no volvió a ser el mismo. Algo iba de madrugada a acecharlo, y según él, también vendrían por mí. En eso se levantó y me agarró con fuerza del cuello de mi camisa. Después me dijo que tuviera cuidado y buscara ayuda, ya que las voces le dijeron que vendrían por mí. Sentí que mi amigo no estaba bien. Era obvio que deliraba. Preferí decirle que le haría caso y andaría con cuidado. Me despedí y salí de su habitación. Me despedí de su madre antes de salir. Esa tarde salí con Carla. Le conté lo que nos había ocurrido en los baldíos, también del estado de salud de mi amigo. Ella me dijo que ese lugar le dio mala espina desde la primera vez que fuimos, y no creía que todo lo que me dijo mi amigo fuera a causa de un delirio. Tal vez estaba diciendo la verdad, por lo que sería mejor que buscáramos ayuda con alguna curandera. No le hice caso. Aunque fui testigo de muchas cosas extrañas en el bosque, eso no quería decir que algo maligno fuera a venir tras de mí. Recuerdo bien que esa noche, poco después de las 12, comencé a escuchar sonidos raros en mi cuarto. Era el golpeteo de un tambor y una flauta. Al principio sonaban a lo lejos, así que no me causó miedo. Sin embargo, cada vez sonaba más cerca, hasta que el sonido era tan marcado que parecía provenir debajo de mi cama. Me dio un ataque de pánico y solté un grito. No podía creer lo que me estaba pasando. Mi amigo tenía razón. Fuese lo que fuese que despertamos en los baldíos, nos estaba acechando. Mi madre llegó momentos después. Me preguntó sobre lo que me ocurría.
Intenté decirle que escuchara el sonido de los tambores y la flauta, pero aunque yo lo seguía escuchando, ella decía no oír nada. La solución que me dio mi madre fue la de ponerme a rezar, además de que arrojó agua bendita en la habitación y en toda la casa. Después me dijo que intentara dormir. El sonido dejó de escucharse, pero yo no logré volver a dormir. Sentía como si algo me estuviera vigilando. Pasados 3 días salí a jugar fútbol con los chicos. Aproximadamente 2 días seguidos no volví a escuchar los tambores. Creí que tal vez solo me había sugestionado. Me entretuve varias horas. Al final solo nos quedamos 3 de mis amigos y yo. Estábamos tirando penales cuando nuevamente escuché ese sonido del tambor. Le pregunté a mis amigos si lo habían escuchado, a lo que ellos dijeron que no. Volvimos al juego y nuevamente los escuché. Les volví a preguntar. En esta ocasión me dijeron que estaba loco, que no se escuchaba nada. Preferí no insistir y mejor me fui a mi casa. Aquella tarde mi madre aún no llegaba del trabajo. En esa época se ponía a hacer tiempos extra para poder pagar la casa más rápido. Me entretuve leyendo un cómic de superhéroes. Para ese momento ya estaba muy oscuro afuera. No quedé de verme con Carla ese día. De la nada comencé a sentir mucho frío y a percibir un olor como a cañería. En la cocina escuché mucho ruido dentro de la alacena, aparte de también escuchar como si algo se estuviera arrastrando por el piso. Los extraños ruidos duraron solo un par de segundos. Lo mismo los olores, tal como aparecieron, se fueron. Yo me sentí un poco alterado. Encendí la televisión solo para que hubiera ruido y no sentir miedo. Dejé la historieta sobre el sillón y me acomodé a mirar la tele. El programa que miraba fue interrumpido por un corte de noticias. Entonces me paré para ir en busca de algo de tomar en la cocina. Pero en la pura entrada de la cocina estaba uno de esos hombrecillos. Estaba quieto y me miraba fijamente. Salí corriendo de mi casa, dejando la televisión encendida. Me quedé sentado en la banqueta, temblando del miedo. No sabía qué hacer o a dónde ir. No me animaba a dejar la casa sola. Si mi madre llegaba y no me encontraba, se asustaría muchísimo. Mantuve la vista alejada de la casa. Sin embargo, algunos pensamientos me invadieron. Comencé a tomar en cuenta la posibilidad que esos hombrecillos pudieran estar también allí afuera. Con cada sonido en los arbustos, así fuera un simple auto que pasaba frente a la calle, era suficiente para asustarme. Cuando llegó mi madre, yo estaba hecho un desastre. Mis manos me temblaban y tenía la vista fija en el piso. Después de contarle lo ocurrido, me arrojó agua bendita y me puso a rezar junto con ella. Aunque la presencia de mi madre me daba un poco de valor, aún así sentía demasiado miedo. No quería quedarme solo, ya que pensaba que justo cuando esto sucediera, ellos vendrían por mí. Desarrollé un miedo terrible a estar solo, y cada que veía algo que me daba miedo, empezaba a temblar sin control. Llené mi cuarto de crucifijos. Me costaba dormir. Siempre soñaba que esos seres vendrían por mí. Mi madre dijo que padecía una especie de embrujo, motivo por el cual decidió llevarme con una bruja curandera en el pueblo de Tlajomulco. No sé si las curaciones de esta mujer habrán hecho efecto, pues durante ese tiempo me ocurrieron muchas cosas, y hoy en día no sé qué habrá pasado. Mi madre metió a un tipo a vivir con nosotros. Obvio, yo me sentí incómodo. Después, Carla se mudó a Tlaquepaque, y aunque yo intenté seguir con ella, al poco tiempo me dejó por otro. Terminé mudándome a la casa de unos primos en Zapopan. Allí me hice comerciante. No sé si mi mente habrá estado tan ocupada en otras cosas que olvidé aquellos seres que me acechaban. Incluso me olvidé de mi amigo, a quien no volví a ver jamás. Todo aquello ocurrió hace ya bastante tiempo. Cuando regresé a casa de mi madre, muchos años después, encontré todo urbanizado. Ya no había árboles, todo estaba lleno de fraccionamientos.
la mayoría abandonados. Por curiosidad fui a buscar los baldíos. De ese terreno quedaba solo un tramo angosto, una especie de canal y justo a un lado otro fraccionamiento. Sentí miedo nuevamente, aparte de sentirme ridículo. Para ese entonces ya pasaba los 30 años. Regresé corriendo a la casa de mi madre. Le dije que recordaba todo lo que pasé allí, los muñecos, la bruja, mi amigo, todo. Mi madre y su actual pareja me contaron que muchas personas en diversos fraccionamientos decían haber escuchado esos sonidos de tambores, sobre todo por las noches. En cuanto a mi amigo, según supe, no terminó bien. Se tiró a los vicios y, según mi madre, estaba completamente loco. Según ellos, en la casa jamás vieron o escucharon nada extraño. Además que, al poco tiempo de que yo me fui, comenzaron a trabajar las constructoras, y aunque desenterraron varios objetos extraños relacionados con prácticas oscuras, no se contaban historias de aparecidos ni nada similar a lo que yo había experimentado. Debido a esto, no quise contarle a nadie más mi historia. No abran la puerta. Hace varios años nos tocó visitar a mi novio y a mí unas cabañas cerca de la Patagonia. El lugar exacto me lo reservo por cuestiones de privacidad. Además, quisiera pedir que también nos cambien los nombres. Y aún así, por las descripciones del lugar, es muy probable que algunas personas identifiquen la zona de inmediato. Mi novio y yo teníamos pocos meses de relación. Estábamos en esa etapa donde el amor es muy pasional. Buscábamos más que nada un lugar de intimidad que fuera mágico, hermoso, diferente a todos los demás. Así fue que Sergio dio con el número de este hotel de cabañas. Las fotos del lugar se veían maravillosas en internet. Yo no dudé ni un segundo en acudir. Creo que me emocioné de más, pues apenas vi las imágenes ni siquiera lo pensé. Le dije a Sergio que yo pagaría mi parte y hasta pondría lo del transporte. El lugar era muy concurrido, eran vacaciones y no pudimos ir de inmediato, debido a que no había ni una cabaña libre. Tuvimos que esperar una semana y cuando todo estuvo libre nos embarcamos en nuestra travesía. Tuvimos un inconveniente, una mala jugada de la agencia de viajes que contratamos. No había cabañas disponibles, o al menos no en el complejo principal. Sergio estaba muy molesto. Habló con el gerente, quien, para solucionar nuestro problema, nos ofreció darnos una cabaña alejada del complejo. Se nos daría una cuatrimoto para poder llegar sin costo extra. Nos enseñaron las fotos del lugar, lucía bastante hermoso. Parecía digno de un cuento de hadas. En el sitio solo se encontraban 3 cabañas, de las cuales solo funcionaba la que nos darían. Esto nos parecía genial, sobre todo por la privacidad. Nos trasladaron en una camioneta con caja grande. En la parte trasera traían la cuatrimoto. El chofer era de ese tipo de personas que hablan hasta por los codos. Nos contó su vida resumida y al final terminó platicando sobre una leyenda local que nos pareció de lo más interesante. La leyenda databa de cuando se comenzó a colonizar el área. Supuestamente, cerca de donde se ubicaba nuestra cabaña, se instaló un campamento de marineros italianos. Vinieron con mujeres y niños que huían de problemas en Europa. Según las leyendas, en los barcos venía una partera. Era una mujer mayor que, en Italia, había sido acusada de practicar hechicería. Los marineros decidieron llevarla por sus conocimientos. A los pocos años de haberse instalado, algunas mujeres empezaron a tener hijos. Era muy difícil que los niños se lograran, pues de un momento a otro desaparecían. Al poco tiempo culparon a la partera, a quien fueron a revisar su choza. Esta la mantenía alejada del resto del grupo. Los colonos descubrieron con horror que aquella mujer no solo tenía algunos fetos en frascos, sino también partes del cuerpo de una mujer. Cuando la partera se enteró que invadieron su casa, huyó al campo. Los colonos no se molestaron en seguirla,
Creían que la mujer moriría por el ataque de algún animal salvaje o de hambre y sed. Aún así, estuvieron atentos en caso de que ella se apareciera. Pasaron semanas, meses y ni una sola pista de la mujer. Durante ese tiempo, los niños siguieron desapareciendo. Uno de los colonos dijo haber visto a la partera llevándose a su hija. Se organizó un grupo de búsqueda y, siguiendo las indicaciones del hombre, fueron tras la mujer. Pasaron 3 días y los hombres no regresaban. Después de una semana, aparecieron solo 2 de ellos. Se veían bastante mal. Ellos contaron que la partera era en realidad una bruja poderosa, que poco a poco fue engañándolos a todos para que se perdieran. Para lograr esto, ella les causaba alucinaciones. Ellos se salvaron porque encontraron refugio en una cabaña abandonada, y a pesar de que escuchaban cómo tocaban a la puerta, además de escuchar las voces de sus compañeros muertos, no abrieron. Los colonos terminaron mudando el campamento más al norte, ya que no sabían cómo hacerle frente a la bruja. Cuando el chofer terminó de contar la historia, habíamos llegado a nuestro destino. Nos ayudó a bajar todas nuestras cosas. Nos mostró la cabaña, que, por cierto, se veía bastante lujosa, a diferencia de las otras en el complejo, que eran un poco más austeras. La sala principal contaba con una chimenea, unos sillones muy cómodos y una alfombra bastante caliente. El chofer, antes de irse, nos dijo algo que de inmediato interpretamos como un intento por asustarnos. Nos dijo que si nos tocaban la puerta a las 3 de la madrugada, no abriéramos por ningún motivo. Yo me quedé pensando en qué tipo de persona en su sano juicio abriría un llamado en medio del bosque a las 3 de la madrugada. Yo le dije que no tuviera cuidado. De cualquier manera, no pensábamos salir para nada. El hombre se fue. Habíamos rentado la cabaña por todo un fin de semana, así que pasaríamos por lo menos 2 noches en ella. El lugar, más que transmitirnos miedo, nos daba calma, además de parecernos muy romántico. Nos quedamos mirando desde una banca en total calma, escuchando los pájaros, mirando cómo caían algunas hojas y, de vez en cuando, alguna ardilla entre los árboles. De repente, Sergio mencionó haber visto a una mujer dentro de una de las cabañas vecinas. Yo no vi nada, pero él insistió. Incluso se puso algo nervioso. Al verlo en ese estado, le dije que estaría bien si entrábamos de nuevo a la cabaña. Pasamos las primeras horas de la noche sin sobresaltos. No escuchábamos nada extraño. Todo estaba en calma. El sonido del viento sobre los árboles nos arrullaron. Me quedé dormida sobre la alfombra en la sala. Me desperté pasada 1 hora y noté algo que no vi al principio. Eran varios cuadros religiosos, una imagen de la Virgen María, un crucifijo y, en una pared que daba hacia una ventana, un cuadro de Jesús, que era un poco espeluznante. Le dije a Sergio que ese cuadro me daba miedo. Le pedí que lo quitara de allí. Sergio, que es más alto que yo, solo tuvo que estirar un poco los brazos para poder retirarlo de la pared. Lo metió dentro del armario que se encontraba en nuestra habitación. Nos quedamos acostados frente a la chimenea. Pasarían entre 20 y 30 minutos cuando empezamos a escuchar ruidos que provenían de la habitación. Sergio fue a asomarse para ver si se había metido algún animal salvaje. Para esto se llevó el atizador como arma. Me acerqué a la habitación. Me dijo que guardara silencio. Nos quedamos quietos y callados. Entonces lo escuchamos. Era como si alguien o algo se arrastrara dentro del armario, que, por cierto, el mueble era lo suficientemente grande como para usarlo de habitación. Sergio abrió las puertas. Lo único que se encontraba dentro era el cuadro en el fondo que, con la poca iluminación, solo se alcanzaban a ver los ojos y las manos de Cristo. Regresamos a la sala, bebimos una copa de vino y comimos algunos bocadillos. Me acerqué a la ventana. Afuera, los faroles se habían encendido. Iluminaban un camino de piedra que conectaba las 3 cabañas. Para mi sorpresa, afuera estaba todo lleno de neblina. Esto le daba un aspecto fantasmal al paisaje.
En ese momento, otro sonido nos sacó de nuestro estado de letargo. Era algo así como si arañaran las tejas sobre nosotros. Sergio me dijo que no tenía por qué preocuparme, pues el tejado era demasiado grueso como para que pudieran atravesarlo los animales. Aparte, el único lugar donde pudieran entrar sería la chimenea, misma que manteníamos encendida. Nos acercamos al fuego mientras los arañazos cesaban. Para esto ya eran cerca de las 2 de la madrugada. Afuera se soltó un viento fuerte que sacudió las ventanas. Sergio me dijo que vio una silueta detrás del ventanal junto a la puerta. Nos acercamos, corrimos las cortinas y, en efecto, a unos metros de la ventana estaba la silueta de una persona de baja estatura. A simple vista pareciera la sombra de un niño, aunque con esa niebla era difícil saber. Sergio me dijo que el niño quizá estaba perdido y que debíamos ayudarlo, pero yo lo detuve. A los 2 minutos volvimos a asomarnos. Ahora eran 3 las sombras que se veían. Era obvio que no eran niños, ni siquiera se movían, solo estaban allí mirando en dirección a nuestra cabaña. Al poco rato, nuevamente, los fenómenos pararon. Nos sentamos y encendimos la televisión. Yo no tenía nada de sueño, me sentía con miedo e impotencia. No quería estar más allí y tampoco podíamos irnos así como así. Al final me quedé dormida, lo mismo que Sergio. Cerca de las 4 de la madrugada, alguien tocó a la puerta con fuerza. Sergio ya se encontraba de pie cuando yo abrí los ojos. Apenas le preguntaba a Sergio sobre lo que ocurría cuando volvieron a tocar. Le dije que no abriera la puerta. En eso escuchamos la voz de un niño. Lloraba y pedía ayuda. Sergio se asomó por la mirilla en la puerta. Se quedó unos segundos mirando. Después me volteó a ver y movió la cabeza de un lado a otro. Enseguida me invitó a que echara un vistazo. Fuese lo que fuese que estuviera allí afuera, no era humano. Parecía más un muñeco antiguo de porcelana que un niño. Aparte, desde allí no se le veía la mitad del cuerpo. Me alejé de la mirilla y le dije a Sergio que ya no soportaba estar ahí. Él, en cambio, se asomó por la ventana. Segundos después, me llamó para que me asomara también. Le dije que ya no quería ver nada, pero él insistió. Me dijo que me sorprendería. Me asomé en dirección a la puerta y no vi nada. Aún así, escuchaba la voz de un niño pidiendo que lo dejáramos entrar. Me eché a llorar, le pregunté 1000 veces a Sergio sobre qué podíamos hacer. No podíamos salir. Él me dijo que la única solución era esperar a que amaneciera. No nos regresarían el pago de las 2 noches, pero no importaba. Enseguida, Sergio hizo un círculo de sal donde cabíamos los dos. Después, un aire se coló a la cabaña. Nosotros nos encontrábamos dentro del círculo y después ya no recuerdo mucho. Solo sentí que me desmayé. Pero Sergio afirma que comencé a hablar en un extraño lenguaje y que mis ojos se pusieron en blanco. Cuando recuperé la conciencia, estaba acostada en uno de los sillones y Sergio me miraba preocupado. Yo tenía un trapo húmedo en mi frente. Me dijo que tenía fiebre. Creí que todo lo que había vivido esa noche había sido solo una pesadilla a causa de la fiebre. Sin embargo, después de contarle lo ocurrido a Sergio, él me dijo que todo fue real. Que después de que empecé a hablar en ese extraño lenguaje, convulsioné un poco y me dio fiebre. Pero los fenómenos se detuvieron y ahora solo estaba esperando que me bajara la temperatura para irnos de ahí. En muchas ocasiones hemos rentado cabañas, pero en otros lugares, y viajamos acompañados por la familia de Sergio. A veces con mi madre, pero no hemos vuelto a tener un enfrentamiento directo con algo tan extraño. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.